Muy buenas, aquí Universo Alex para hablaros una vez más de una película que he visto últimamente y toca hacerlo de Eternals, la nueva película de Marvel Studios, tercera de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel y que muchos esperan con muchísimas ganas por diversas razones. Durante mucho tiempo esta película se nos ha vendido como algo muy épico y muy ambicioso, muy arriesgado también. Y además cuenta en la dirección con Chloe Zhao, que es la reciente, bueno, más que reciente, la última ganadora del Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección. Así que un gran paso para Marvel el contar con una directora galardonada y además con su estilo y su visión, ¿no? Es una directora que viene de hacer películas más cercanas al mundo independiente, con una visión muy íntima, muy cercana y que la verdad es que para muchos, pues a priori no encajaba en lo que es este tema de las superproducciones y menos de superhéroes. En cualquier caso, tengo que decir que a pesar de todo lo que se ha dicho y de todo lo que cabría esperar, dadas las expectativas que se habían generado, para mí la película no ha cumplido con esas expectativas. Este es uno de los grandes problemas de poner el listón aquí arriba, que luego cuando ves la película tienes muchas posibilidades de darte de frente contra una pared del mundo real, ¿no? Perdón, para mí es una película que en términos generales no va a ser la mejor del universo cinematográfico de Marvel, pero también hay que decir que no es la peor, ¿vale? Diría que se queda más o menos en término medio. Una película que si la analizamos como tal, posiblemente se quede ahí en el montón de las películas que ni fu ni fa de todo el UCM. ¿Qué pasa? Que es una película distinta, ¿vale? Y esto hay que reconocerlo. Es una película muy épica, una película muy ambiciosa, que tiene mucha acción, muchos efectos especiales y que, como digo, ya de inicio partía de ser algo distinto, ¿vale? Sin embargo, para que lo entendáis mejor, lo distinto llega en el envoltorio, pero si quitamos ese envoltorio, pues al final la película es lo mismo de siempre. Los buenos luchando contra los malos porque se acaba el mundo y hay que protegerlo y hay que salvar a la humanidad. Además, el desenlace, el proceso y el desenlace, pues vienen siendo más o menos lo de siempre, con lo cual nos encontramos ante un producto de Marvel Studios que viene siendo lo que estamos teniendo hasta ahora después de 10 años. Sin embargo, como digo, el envoltorio es completamente distinto, ¿no? Se presenta la película de otra manera, se presentan los personajes, los villanos y de otra manera, y una de las cosas diferentes a todo lo que teníamos hasta ahora es que es una película que se centra muchísimo en contarnos lo de antes y contarnos lo de después. Se centra mucho en los orígenes de estos personajes, pero no solo de estos personajes, sino en el origen del universo. No del universo cinematográfico de Marvel, no, de todo el universo. Y de paso, pues nos preparan para lo que vendrá y las consecuencias que habrá en el UCM por lo que pasa en esta película. Y esto para mí es un pequeño problema, porque se centran mucho en lo de antes y en lo de después, pero quitan mucho foco de atención, digamos que cuidan menos la historia que nos están contando, cuidan menos el presente. Es obvio que la historia real, lo principal de la película transcurre en el presente, pero digamos que casi es lo menos interesante de la película, ¿no? Interesa más lo que pasó en el pasado e interesa más lo que se nos puede venir en el futuro. Con lo cual, pues yo creo que esto es un ligero problema, sobre todo cuando estamos hablando de una película que dura 2 horas y 37 minutos. O sea, más de uno se le va a hacer larga. El tratamiento de los personajes, que son muchos, acaba sufriendo de lo que cabría esperar. Es imposible que todos reciban la misma atención, ¿vale? Esto, bueno, pues era un poco de esperar. Y al final la historia gira en torno a 2 o a 3 personajes que son en los que más se profundiza. Digamos que hay como 3 o 4 escalones de los más protagonistas y luego un poco menos, hasta llegar al último escalón donde apenas conocemos y apenas se hace caso a unos pocos personajes, ¿no? No dejan de ser meros terciarios. Eh, eh,
Aquí sí que se nota un poco el toque de Chloe Zhao, porque los personajes en los que realmente se profundiza muy bien. Más que en su pasado y en su forma de ser, se profundiza en su manera de pensar y en cómo actúan conforme a esa manera de pensar. Se profundiza en ideales, en defender lo que uno piensa y en hacerlo hasta el final. Más que un poco en conocer el origen de cada uno y dónde has estado y qué has hecho y todo esto, ¿no? Cuando conocemos el origen de los Eternos, los conocemos en su conjunto, ¿vale? Porque nos cuentan, como decía, el origen de todo el universo, pues también de los Eternos, pero a la hora de ver, de entrar en detalle de cada uno, pues tenemos mucho de dos o tres, un poquito de otros dos o tres y casi nada de otros dos o tres, ¿no? Y este viene siendo un poco la tónica de cómo conocemos a los personajes en la película. Como digo, esto es algo que cabría esperar de normal, pero yo tenía la esperanza de que con Chloe Zhao la cosa fuese todavía más íntima, más personal y más filosófica. Es verdad que hay mucha filosofía, mucho toque filosófico, y es verdad que se nota también el toque de Chloe Zhao en muchas cosas, pero yo echo en falta mucha más presencia y mucha más visión de la directora. Echo en falta su toque, ¿vale? Se notan cositas, ¿vale? En algunas escenas, en algunos paisajes, quizás en alguna breve introspectiva de alguno de los personajes, pero poco más, ¿vale? Quizás lo que comentaba del tema filosófico, que no sé si es obra de Zhao o viene más por los guiones, pero sí que es verdad que ahí hay digamos, un tema central de luchar por lo que uno cree, luchar contra el destino preestablecido y luchar un poco a favor del libre albedrío, ¿no? Del no responder ante lo que te obligan tus superiores, sino a hacer un poco lo que tú crees, ¿no? En lo que confías, en lo que llevas realmente dentro como ser que tiene, bueno, pues curiosidad y que tiene opinión y que quiere hacer lo que cree que es lo correcto, ¿no? Esto es un poco el rollo. En cuanto a los villanos, bueno, pues los villanos, la verdad es que es difícil entrar en este tema sin spoilers. Y es que lo único que os puedo decir es que lo que hemos visto en los trailers y lo que se ha comentado en entrevistas, prensa y demás es tan solo la punta del iceberg, ¿vale? Y la película en este aspecto llega hasta unos límites de profundidad que la verdad es que no os imagináis. Y eso está muy bien porque al menos en ese sentido, pues la película me ha dejado más o menos contento, porque si bien me ofrece algo que se asemeja más a la fórmula habitual de lo que yo quería y de lo que yo esperaba, también tiene algunas sorpresas, algunos giros y algunos detalles que no vi venir y que para mí son no solo importantes para la película, sino para el UCM en general. En general, pues resumiendo, es una película un poco densa y arriesgada también para el público general porque, aunque como decía, la fórmula básicamente es la misma, ese envoltorio, esa presentación, ese concepto es quizás demasiado distinto a lo que hemos visto hasta ahora y hay gente a la que se le puede atragantar, especialmente con esas 2 horas, más de 2 horas y media de película, ¿no? A más de uno se le va a hacer larga. Pero bueno, es que la verdad es que es un poco contradictorio, ¿no? Y la verdad es que me ha dejado con sensaciones un poco encontradas, porque por un lado tiene tantas cosas que demuestran un potencial enorme, pero por otro lado tengo esa sensación de oportunidad perdida, no solo por lo que podría haber sido la película, sino también porque me parece que se ha aprovechado muy poco el talento y la visión de Chloe Zhao. Lo vemos solo en pequeñas pinceladas, no en todo su esplendor. Y yo creo, repito, que para mí eso es una oportunidad perdida. Para terminar, deciros eso, que la película es muy importante para conocer los orígenes y esos orígenes puede que tengan trascendencia a la hora de enlazar historias para el futuro, pero es que también tiene muchísima importancia para el futuro del UCM. Una importancia que está a una escala muy superior de todo lo que hemos visto hasta ahora.
O sea, esto de lo que se cuenta en Eternals está muy por encima de cualquier cosa de los Vengadores, incluso de Endgame, a nivel de historia, de importancia y de trascendencia, o sea, pero de lejos. Y comentaros que hay dos escenas postcréditos. Dos escenas postcréditos, las dos son muy importantes para el futuro. Y como detalle extra, os voy a dejar una cosa que no es spoiler porque no reveló nada, pero sí que insinúa algo. Y es que si habéis visto trailers, si habéis oído hablar a productores, actores y demás, habréis leído muchas de sus declaraciones, de sus promesas, de sus comentarios, de sus desmentidos y de sus afirmaciones. Y he de decir que en todo eso nos han mentido en cosillas. Nos han mentido en cosillas y hasta ahí puedo leer. Y esta es mi opinión sobre la película. Os animo a que la veáis porque seguramente a muchos de vosotros os va a encantar. Sobre todo si buscáis algo diferente, pues tiene esas pinceladas de producto diferente. Y bueno, además os gustan los superhéroes, pues quizás para muchos sea la combinación perfecta. Lo que sí es que yo, si fuese vosotros, bajaría las expectativas y posiblemente haciendo eso saquéis un resultado más positivo, porque para mí es probable que mi sensación de película del montón se deba mucho a esas altas expectativas que yo tenía puestas no solo en la película, sino también en la directora. Así que ved la película y cuando lo hagáis, compartid conmigo aquí en los comentarios, en las redes sociales, qué os ha parecido para que yo vea un poquito en qué se diferencian vuestras opiniones de la mía y podamos intercambiar esas opiniones. Si además os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, suscribiros, que solo es darle un botoncito y no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta aquí todo.